Mis amados hermanos, hermanas, buenos días, buenos días. Que nuevamente la gracia de nuestro Dios les llene de toda paz, fortaleza, sabiduría y todas aquellas cosas buenas que emanan de la gracia y de la presencia de nuestro Dios. Hoy vamos a ver un principio el cual el apóstol Pablo le transmite a los corintios. Vamos a ir por favor a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 10 en específico, pero nosotros vamos a leer a partir del versículo 1. El tema que nos va a guiar en esta mañana es el despojo que enriquece o el despojo que glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque en la medida que vamos avanzando en nuestra vida, en la medida que nos vamos despojando de todo aquello que es la vestimenta natural humana. ¿Y cuál es la vestimenta natural humana? El hombre se viste de orgullo, el hombre se viste de soberbia, el hombre se viste de venganza. Es decir, en la medida que nos hacen, pues así hacemos. Nos vestimos de la ley y en cierta medida decimos nosotros, para nosotros mismos es justo. La ley era ojo por ojo, diente por diente. Así me hiciste, así corresponde. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, viene no solamente a despojar de lo que ellos entendían que debía ser la ley. Es decir, Él viene a despojar lo superficial para dar el verdadero sentido de la ley. Y entonces empieza una reconversión, empieza una renovación, y a la vez de la renovación empieza el entendimiento, que es lo más importante. Porque si nosotros nos renovamos, pero sin entendimiento, pues es una renovación que no tiene sentido, causa, propósito, que no se enfoca. Iniciamos. El apóstol en la segunda epístola a los Corintios, después de haber hecho algunas recomendaciones, amonestaciones, les dice: el exaltarse es apropiado. El exaltarse es apropiado, pero no es conveniente. Es llevado aquí el apóstol Pablo a dar razón de su ministerio, razón de las cosas que le impulsaban, razón de las cosas por las cuales actuaba de cierta o de determinada manera. Pero notamos aquí que el apóstol no le es cómodo expresarse de esa manera. ¿Por qué? Porque fue orillado por las circunstancias. Significa entonces que no era la manera común de su proceder. ¿Por qué? Porque había aprendido que en otro tiempo el exaltarse representaba reconocimiento delante de los demás, pero no delante de Dios. Hacía cosas para ser reconocido por los demás, sostuvo los mantos de aquellos que pertenecían a su misma religión, a suponer por el libro de los Hechos, cuando apedreaban a Esteban, era reconocido discípulo de uno de los maestros más prominentes de Israel. Sin embargo, todo aquello entendió cuando llegó al conocimiento del Señor que era solamente basura. Es decir, empezó a despojarse de todas aquellas cosas de su vida que en realidad le servían para este mundo, pero no le servían para glorificar a Dios, no le servían para formar el carácter de Cristo. Aquí es impulsado, orillado, llevado a una exposición de motivos con los corintios, y le dice: el exaltarse es apropiado, pero no es conveniente. No obstante, me remitiré a las visiones y revelaciones de nuestro Señor. Y conozco a un hombre que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, solamente Dios lo sabe. En este momento él podría decir: sí, yo, Pablo, fui al tercer cielo, pero no lo sé. Entonces nos deja una profunda experiencia de humildad para posteriormente llegar al versículo 10, y es el punto al cual nosotros vamos a tomar como un ejemplo de vida para aplicarlo en nuestras propias experiencias. Versículo 10 dice: por esto o por eso, por causa del Cristo, me complazco en las debilidades. Pocas palabras que encierran un gran y profundo significado. Por esta causa, me complazco en mis debilidades. No una causa que es mía, no lo que yo busco, sino por causa del Cristo. Es decir, en la medida que yo más muero para mí y vivo para Él, en esa medida es cuando Él crece más en mí. Por eso le he llamado a esto el despojo que enriquece. En la medida que tú te vas despojando de todas aquellas cosas que aparentemente te hacen fuerte, como la autosuficiencia, como el control propio, dominio de todas las circunstancias,
en esa medida realmente eres fuerte. Les contaba yo la semana pasada una experiencia de un hermano que pide perdón. El pedir perdón pudiera significar un signo de debilidad, pero en realidad para Dios es un signo de fuerza. Cuando nosotros nos despojamos de aquellas cosas que nosotros queremos hacer y justamente en ocasiones tienen su motivo que las encausa, que las motiva, pero cuando nosotros decidimos despojarnos de la ley, para obrar la ley perfecta, la ley de Cristo, y mirar con nuestros ojos a esa ley perfecta, es entonces cuando nuestro Dios es glorificado y cuando nosotros realmente venimos a vida. En el ejemplo específico del perdón, cuando nosotros despojamos del resentimiento, despejamos de nuestra mente toda esa serie de pensamientos que nos llevaban a la venganza o simplemente al dolor, que nos llevaban a refugiarnos en una separación de aquellas personas que nos hicieron daño o que aparentemente nos hicieron daño, porque en ocasiones no hicieron más que decir la verdad y nosotros nos sentimos ofendidos. Pero cuando entramos a ese punto, sin derivarnos en una y otra cosa, sino sencillamente en el principio fundamental que la Escritura nos marca, despojándonos a nosotros mismos, en esa medida es como nosotros somos exaltados. Exaltados delante de Dios primeramente, que es lo más importante, porque no buscamos agradar a los hombres, buscamos agradar a Dios. Es entonces cuando nuestra figura, si le podemos llamar de esa manera, crece delante de Dios y crece para que lo que se vea sea el Cristo y no nosotros. He aquí, versículo 10. Estamos en él. Por esta causa del Cristo me complazco en las debilidades. Parece un contrasentido. ¿Cómo me voy a complacer en lo débil? ¿Cómo me voy a complacer en aquello que no representa ninguna ganancia para mí? ¿Cómo voy a ir a un lugar donde no tengo nada para mí, sino solamente se trata de dar? ¿Cómo voy a ir a un lugar donde yo tengo que dar en lugar de recibir? El pensamiento humano siempre es recibe, recibe. Pero ese pensamiento egoísta se ve minimizado cuando empezamos a entender que dando es como nosotros recibimos. Y es uno de los principios que pudieran desgastar, erosionar nuestra vida. Pero es precisamente eso, dando como recibimos. Es dándonos, entregándonos a Dios, que en ocasiones sentimos debilidad en el transcurso de ese caminar, pero hay una fuerza más allá de la fuerza humana que te levanta, y como decía el apóstol Pablo, que no lo vamos a ver, pero ahí está en otra parte de la Escritura, si tú lo quieres revisar, en la misma epístola a los Corintios, 2 Corintios 4, donde él dice, porque nuestro exterior se desgasta, pero nuestro interior se renueva de día en día. Por eso no nos fatigamos, porque a pesar de que esta apariencia externa se desgasta, la interna se renueva de día en día. ¿Y cómo nos renovamos? Cuando nos despojamos. ¿Cómo renuevas tú tu casa? Cuando empiezas a despojarte del cuadro de la sala, del inmueble aquel o del mueble que ya no representa no más bien una utilidad, sino la bendición de que a otro puede servir. Entonces viene una renovación, el despojo consciente de aquellas cosas que nos dañan, representa siempre una fuerza, es decir, una riqueza para nosotros. Seguimos con el apóstol, con esta enseñanza de vida para los corintios en específico y para nosotros hoy. Por causa del Cristo me complazco en las debilidades, en insultos, en aflicciones. Detengámonos solamente en esta palabra, en insultos. Cuando a ti te cuando a ti te insultan, ¿callas? ¿Callas o reaccionas? ¿Mueres para ti mismo y vives para Cristo? ¿O vives para ti mismo
y sacas lo más fuerte de ti. Si él me insultó, lo insulto de la manera más fuerte que yo tenga. Si me gritó, yo grito. Si me mostró algún ademán, le muestro otro. Eso es vivir para nosotros mismos, pero no vivir para el Cristo, no para glorificar a Cristo. Entonces, en la medida que si viene un insulto, como estaban insultando al apóstol Pablo, él murió para él, para dar vida a aquella acción, motivación, actitud que glorificaría a nuestro Señor. Dice, por esta causa, por causa del Cristo, y hay una razón que nos motiva, que nos lleva más allá de lo que nosotros queremos hacer. Porque Filipenses nos dice que Él se humilló, se despojó de todo, para humillarse hasta una muerte de cruz, para ser exaltado por Dios. Humíllate y Dios te exaltará. Deja aquellas cosas que no glorifican a Dios y entonces Dios se glorificará y tú obtendrás descanso y no te fatigarás. Es uno de los grandes secretos de la vida cristiana. Dar para recibir, despojarse para enriquecerse. Parece contrasentido, pero hablamos de las leyes espirituales. Por esta causa, por causa de Cristo, me complazco en las debilidades, en insultos, en aflicciones, en persecuciones. ¿Cuántas veces no somos perseguidos de una manera física? Pero somos perseguidos por los recuerdos que atormentan nuestra mente con aquellas palabras que nos dijeron nuestros padres, aquellas palabras ofensivas que dijeron los hermanos, aquellos insultos, aquellos menosprecios, aquellos rechazos. ¿Cuántas personas permanecen aisladas por una mala situación o una gestión de conflicto mal llevada y se aíslan? Y digo gestión de conflicto mal llevada porque la palabra nos lleva siempre a la preeminencia de la excelencia en la resolución de todas las cosas, cuando podemos ver que sujetándonos a la palabra y sencillamente perdonar, las cosas avanzan. Nos despojamos de lo que yo puedo hacer para que entonces el poder de Cristo empiece a florecer. En aflicciones, en persecuciones, pero cuando perdonamos, cuando dejamos atrás esas persecuciones físicas o persecuciones mentales, emocionales, sentimentales, entonces es cuando realmente somos fuertes para Él. El secreto de la vida cristiana dado por el apóstol Pablo es: despojémonos de nosotros mismos, porque ejemplo recibimos en el Señor para no actuar conforme nosotros queremos, sino conforme nos marca aquel, el único, que nos dio un ejemplo, que teniéndolo todo se despojó para que nosotros fuéramos enriquecidos. Él se despojó para enriquecernos y el mismo principio sigue siendo hoy. Nos despojamos para enriquecernos. En la medida que más sigas acumulando para ti, en la medida que más sigas queriendo para ti, atesorar para esta tierra, por el motivo que sea o la justificación que te lleve a eso, que porque tengo que dejar segura a mi familia, que porque tengo que yo asegurar mi futuro, en esa medida te vas a volver un bulto más pequeño. Pero en la medida que nosotros despojemos de todo nuestro ser, aquello que nos ata a esta tierra, y seamos más personas libres, a pesar de que eso signifique temporalmente una pérdida, ten por seguro que Dios te bendecirá. Porque Dios ama a aquel que es dador. Y no solamente me refiero a lo material, sino a dador de su vida, que se entrega así. Porque Pedro y Juan no tuvieron nada, pero de lo que tenían se despojaron para que diera vida a otro hombre. Se despojaron del conocimiento que ellos tenían de Cristo para que otro pudiera recibir vida. En insultos, en aflicciones, en persecuciones, en prisiones. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ese es el principio que nos guía. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchas veces pensamos que el perder fuerza es un símbolo de debilidad. Por el contrario, cuando tú pierdes fuerza en Dios o para Dios, la ganas para Él. Cuando tú, como los israelitas, no utilizas las fuerzas carnales, sino que simplemente vas caminando, dando vueltas y glorificando a Dios, cuando perdemos nuestra fuerza es entonces cuando Dios es glorificado.
Hay un ejemplo en la Escritura, sin abundar mucho en él, cuando Moisés fue débil para Dios, Dios se exaltó, glorificó y vino una bendición a su pueblo. Cuando él habló a la roca hizo fluir agua para todo el pueblo. Y Moisés siguió caminando en esa obediencia, en ese santificar al Señor. Pero cuando Moisés se creció él, y él dijo, ¿de dónde sacaremos nosotros? Como si ellos o nosotros como humanos pudiéramos resolver los problemas de las personas. Y golpeamos a la roca. Ciertamente esa roca de gracia, de misericordia, aún golpeada, arrojará su agua, porque Él no cambia. Cristo no cambia. Aún que el hombre le insulte, aún que el hombre levante su mano contra Dios, de esa roca, de ese Dios, seguirá fluyendo solamente bendición. No cambia, no cambia, Él es el mismo. Nunca será tentado por el mal, porque Él es luz. Entonces, decía el apóstol, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Caso de Moisés, al cual volvemos. ¿Qué sucedió con Moisés? Golpeó la roca y no entró a la tierra prometida. Cuando se volvió fuerte, golpeó a la roca, vino a menos. Pero cuando él habló, obedeció, siempre vino a más. Luego entonces podemos entender que no perdemos fuerza en Dios cuando la dejamos en sus manos, sino todo lo contrario, le ganamos. Le ganamos a la carne para vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11. He aquí, y es una expresión que me cautiva de Pablo, porque fue orillado a hacer algo que él no quería hacer, pero lo hizo para que Dios recibiera testimonio y a través de la insuficiencia de su capacidad pudieran entender los corintios lo que Dios quería igualmente de ellos. He aquí me he convertido en insensato al sentirme orgulloso. ¿Se da cuenta usted cómo es lo contrario totalmente? Me he convertido, no dice en sabio, al sentirme orgulloso, sino por el contrario, en un insensato, porque no le está bien al Hijo de Dios gloriarse en aquellas cosas que a Dios pertenecen. No nos está bien a nosotros, si Dios hace un milagro, vernos como si nosotros fuéramos los depositarios o los originadores de ese poder. Por eso dijo Pedro, no me miren a mí, miren a aquel que hizo estas cosas, porque entonces nos volvemos insensatos. Me despojo del reconocimiento para que la gloria sea de Él. He aquí me he convertido en un insensato al sentirme orgulloso, porque ustedes me han obligado, pues ustedes debían haber dado testimonio de mí, porque en nada he sido inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Hermoso reconocimiento. En nada has sido inferior. No eres inferior, hermano, a los demás, aunque nada eres. No soy inferior a ti, aunque nada soy. No eres superior a mí, aunque nada eres. Aunque nada eres. Es un principio que marca la Escritura para que puedas tener una vida abundante en Él. La vida del despojo de lo que eres, para que seas vestido de nuestro Señor. Aunque nada soy. En nada he sido inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Y terminamos en Hebreos capítulo 10, versículo 34, que nos reduce lo que hemos hablado el día de hoy y nos puede explicar el principio de la mejor manera. Hebreos capítulo 10, versículo 34, vamos a tomar solamente esta mañana estas dos porciones. Hebreos 10:34 nos dice la Escritura de la siguiente manera, hablando de la fe, de todos aquellos que se despojaron de lo suyo para dar paso a lo que de Dios venía. 10:34 dice, también se compadecieron de los presos
Y el versículo 34, en su parte intermedia, es lo que nos interesa en cuanto a este principio. Y el despojo de sus bienes sobrellevaron con gozo. Dice la versión griega, aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Y tú te preguntas, ¿cómo vas a aceptar con gozo el despojo? Pero hay una razón, la cual nos dice enseguida, porque ustedes saben que tienen una mejor, y esto es para dar gloria a Dios, porque ustedes saben que tienen una mejor y perdurable posesión en los cielos. ¿Por qué te despojas? Porque sabes que lo que viene es mejor. ¿Por qué te despojaste de la sala que ya tenía 20 años en el mismo lugar? Porque viene algo mejor. ¿Por qué te despojas de una prenda que ciertamente tiene mucho valor sentimental? Porque ahora tu hijo te trajo otra prenda de mayor valor. Aquella prenda de vestir que te dio ya se desgastó, pero ahora Él te trae algo mejor. Así es nuestro Dios. Cada día Él nos viste de mejor manera. En la medida que nosotros nos despojamos de el rencor, de la envidia, de la molestia, del reproche, de la queja, para dar paso a lo que Dios nos dice en su palabra, en esa medida nos vestimos más de Él y en esa medida Él es glorificado. Porque ya no somos vistos nosotros como lo que éramos, sino Dios es visto y entonces Dios se glorifica. Entonces pueden decir, así como de Pedro y Juan, estos hombres eran iletrados, son ignorantes. ¿De dónde han sacado estas palabras? Si son hombres sin letras e ignorantes. Entonces reconocen que han estado con Jesús. Entonces lo que tienen no es por causa de ellos, es por causa de Jesús. De tal manera que si nosotros tomamos, ya para finalizar, de último, al apóstol Pablo, un hombre que tenía gran conocimiento, que podía disertar horas y horas, no solamente del Antiguo Testamento, sino de la experiencia vívida con Dios, puede decir a una de las congregaciones, que me sea dada palabra al abrir mi boca. Que me sea dada palabra al abrir mi boca. ¿Qué es eso sino el reconocimiento de que lo que él podía decir, aun por más abundante que fuera, no habría de bendecir, sino lo que Dios pusiera en su corazón era lo que habría de bendecir, por más complicado, por más sencillo, pero era lo que Dios quería que se diera. Ese principio de vida del despojo que nos enriquece es lo que nos lleva cada día más, hermanos, a caminar esa vida agradable a nuestro Dios. Yo te bendigo en este día, le doy gracias a Dios, porque en la medida que el hombre exterior se nos va desgastando, en esa medida recíprocamente y proporcionalmente que nos desgastamos, pero crece el Cristo, en esa medida entonces glorificamos a Dios. Que Dios te bendiga. Ruego al Señor su bendición para todos nosotros en esta mañana. Padre, te damos gracias, porque después del cansancio viene, Señor, la fortaleza. Porque después de la enfermedad viene la salud, Señor. Porque después del despojo de lo que nosotros somos, lo único que viene, Señor, es tu gloria. Después, Señor, del despojo de nuestro cuerpo, llevado en figura, Señor, al sacrificio de una cruz día con día, Señor, cargando nuestra cruz, viene, Señor, el hecho glorioso de la resurrección. En el despojo, Señor, que sufrimos en el bautismo, de ser sepultados en ti, Señor, en ti por la fe, somos vestidos de ti. Padre, te damos gracias, porque es un principio de vida que nos lleva a siempre exaltarte y glorificarte. Te ruego, Padre, que nos des la sabiduría para callar cuando podemos hablar, cuando perdonar, Señor, cuando queremos, en realidad, en el fondo de nuestro corazón, retener el perdón, cuando decidimos retirarnos en lugar de pelear, cuando decidimos orar, Señor, en lugar
de proferir alguna palabra que pueda herir. Cuando preferimos, Señor, dar el pan mojado, aunque pudiéramos solicitar de ti una legión de ángeles que consumieran a los que nos dañan o dañan a los que amamos, Señor. Oh Padre, eres tan bueno, Señor, y que nos enseñas tantas cosas para vivir para ti y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, con todo gozo y ánimo, sin fatigarnos, salimos nuevamente a enfrentar, Señor, lo que tenemos que enfrentar este día, sabiendo que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Amén. Así es, hermanos, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos despedimos con un paisaje boscoso, aunque estamos nosotros en un desierto. Que la gracia del Señor les bendiga. Buenos días.